Pues vamos a hablar del mentoring en el campo sanitario. Fascinante los casos que vamos a conocer en los próximos minutos en el programa 476 de mentoring con Amelia Porres y Aida Coury, a quienes voy a presentar enseguida con el permiso de Julio Rodríguez, director de la Red de Mentoring de España. Julio, ¿cómo estás? Muy bien, muy buenos días. Así es, aprender de quien ya recorrió el camino, eso es el mentoring, el medical mentoring dentro de la sanidad española. Medical mentoring. Qué importante, porque en ocasiones lo aplicamos al ámbito del emprendimiento, de la empresa, de la carrera vital. Pero ¿por qué es tan interesante llevarlo al terreno médico? Me parece fascinante esto, Julio. Pues por la esencia mismo de lo que es el mentoring, es aprender a través de las personas que tienen experiencia. ¿Y quién tiene experiencia en el ámbito médico? Pues aquellos que de alguna manera ya están, digamos, en ese trayecto de final de la carrera y que se predisponen a ayudar a gente más joven, pues que está iniciando o a la mitad de la misma. Pues entonces os acompaña desde la Fundación Jiménez Díaz Amelia Porres Cubero, mentora, y Aida Coury, mentí, dentro del programa Medical Mentoring impulsado, y por eso yo citaba a la Fundación Jiménez Díaz, el Hospital Universitario Jiménez Díaz. Bienvenidas a ambas, ¿qué tal estáis? Gracias. Bueno, a ver, ¿por dónde empezamos? ¿Cuál de las dos nos cuenta la primera experiencia de por qué participáis en este programa de mentoring de la Fundación? ¿Tú? Bueno, pues te cuento, yo justo el mismo año que nos han propuesto este proyecto, sí, asistí a un webinar que trataba el liderazgo en un laboratorio de fecundación in vitro, y una de las cosas que recomendaron fue tener un mentor. Se me quedó así un poco la idea en la cabeza, pero no sabía muy bien cómo enfocarla o cómo buscar ese mentor. Es verdad que mi jefa en el laboratorio, Luz, siempre ha sido mi mentora y me ha enseñado muchas cosas, pero ellos enfocaban un poco otro tipo de mentor, otro mentoring. Y a la vez, cuando mandaron en el correo diciendo, no, ha sido elegida por su jefe de servicio, tal, y es un proyecto piloto, tal, allí ya la curiosidad me mataba, decía, tengo que apuntarme sí o sí, no puedo. ¿Por qué te recomendaron, Aida, que tuvieras un mentor en este proceso? A ver, explícanos eso. ¿Qué te dijeron o cómo te contextualizaron que eso iba a ser mejor? Sí, porque básicamente decían que en todos los ámbitos, pero más en reproducción asistida, era muy complicado, o nadie te enseñaba, por así decirlo, cómo ser jefe. O sea, la mayoría que estaban ahí en ese webinar eran jefes de laboratorio de hace muchos años, y todos dijeron, hombre, al final aprendes a base de golpes, ¿no? A base de fallos, y vas investigando y tal, y así vas mejorando un poco tu experiencia de liderazgo. Y allí pues dijeron, hombre, sí, puedes buscar a alguien que ha pasado por todo eso. Efectivamente, en su experiencia podía ayudarte en llevar mejor esos golpes, que los vas a llevar igualmente, pero de otra manera. Bueno, ¿y quién mejor para acompañarla que Amelia Porres Cubero? Ella es médica jubilada de la Fundación Jiménez Díaz y además fuiste también jefa asociada del Servicio de Bioquímica Clínica, ¿no? Bueno, ya se supone que tendrías que estar en otros ámbitos, ¿no? Pero vas un día y te prestas a participar en este programa. ¿Por qué? Por eso, porque es que me pareció, primero, egoístamente para mí, porque seguía, pues bueno, vinculada de alguna forma a la fundación y tenía algo que eso, a mí me costó mucho jubilarme. Claro. Y entonces eso, o sea, me pareció muy bonito el poder eso, colaborar con la clínica por un lado y con el Mentí por otro, por eso, por como una salida de relación, de poder estar ahí y de poder no enseñar, porque yo no sé tanto como para enseñar, pero sí de contarle mi experiencia en determinados puntos, y por eso, o sea, que sí que
que me pareció muy, muy bonito. Pero muy bonito. no sé si pregunto lo que es inadecuado, Amelia, pero no. te costó jubilarte porque te apasionaba tu trabajo, entiendo, Sí, y querías seguir sí, en la carrera, claro, ¿no? claro. Yo Los conchitos, que se les llama así, Laura, no sé si lo sabías, de la fundación, esos no, mentalmente no se jubilan nunca. Es verdad, no, es verdad. Hombre, es muy vocacional, es muy todo, pero yo eso se lo he transmitido luego a Aida muchísimas veces. Si tú no, yo quiero, o sea, mi trabajo no era un trabajo, era una diversión que evidentemente me llevaba a un horario que es lo que menos me gustaba, o sea, pero en el resto yo era feliz trabajando. Y era feliz trabajando y es lo que le he transmitido. Y mi mayor transmisión además ha sido de las buenas relaciones en el servicio y en el porque creo que es la verdadera, o sea, que tú trabajas a gusto cuando trabajas a gusto con la gente. Y entonces eso era lo que más me llevaba por eso. Mentora y mentí juntas en la misma mesa en el ámbito sanitario, y entonces cuando os encontráis, ¿qué pasa? Porque con tanta pasión y con tantas ganas de liderar, de aprender a ser jefa, de quien más sabe y es mentora dice no sé nada, y seguro que sabe muchísimo, eso ya lo damos por hecho ante la humildad con la que te presentas describiendo tu trabajo. ¿Qué pasa cuando os encontráis? Pues nos pasó eso, al principio íbamos las dos con más miedo que vergüenza, o sea, de verdad, o sea, de pensar, pues yo qué voy a hacer aquí, o sea, y ella decía, y si me cae mal o lo que sea, ¿cómo funcionamos? Y nada, desde el primer momento, la verdad es que nos llevamos fenomenal, tuvimos buena relación y seguimos, de hecho, Sí. o sea que sí, que sí. Sí, pues vamos a situarnos. Esa primera reunión que tuvisteis, ¿de qué hablasteis? Pasó un poco del momento en el que se encontraba el laboratorio en ese momento y un poco los objetivos. Ya desde el primer momento dijimos, vamos a lo más importante y tratamos los dos primeros objetivos que eran como fundamentales para poder arrancar el programa y ubicarnos, más que nada. Así que tratamos eso y bueno, un poco también la parte personal de cada una, porque es muy curioso, pero nos dimos cuenta que somos iguales en muchos aspectos. y bien, la primera cita también pusimos todas las citas posteriores para tener un poco un plan, ¿sabes? Sí, porque tú eres embrióloga Sí. y digamos yo tu soy área de médico. especialidad es totalmente distinta o diferente, ¿verdad? Pero aún Sí, lo así, que pasa es que yo lo desarrollo todo en el laboratorio y entonces la verdad es que, bueno, pues como yo digo, en el laboratorio hemos salido los dientes casi y entonces, sí, y entonces, bueno, pues era muy fácil tras- trasladar de un laboratorio de análisis clínicos en general al de reproducción asistida, pues bueno, no es el mismo tema, pero sí tiene lo que lleva el laboratorio sí que es muy, muy parecido. ya entiendo que es más la parte humana también, ¿no? Lo que puedes compartir, porque los conocimientos esos ya los dejamos para la universidad y para la escuela, ¿no? Pero yo eso he aprendido mucho con ella, porque yo de reproducción asistida pues sabía lo que sabía y con ella he aprendido muchísimo, porque claro, cuando hemos planteado temas de eso, yo me quedaba y decía, ¿y eso cómo se hace? Y entonces ella me lo ha explicado y he aprendido muchísimo del laboratorio de ¿Te reproducción. volviste a poner la bata? Pues no me he puesto la bata porque en la fundación eso lo llevan muy mal, o sea, que yo aparezca con la bata, pero me encantaría ponerme la bata. A mí me parece muy interesante que nos trasladéis al gran reto que planteaba Aida al principio, ¿no? Nadie te enseña a ser jefa, ¿no? Es un poco el planteamiento que a ti te invita, que te despierta el interés por el mentoring. Pero efectivamente, como dice Julio, el conocimiento viene dado por la facultad, la parte de biología, la parte embrionaria. ¿Cuál es la idiosincrasia o la peculiaridad del trabajo en un laboratorio para, teniendo todo el conocimiento, pero a la vez
nadie te enseña a ser jefa. ¿Qué pasa en un laboratorio que a lo mejor no sucede en otros ámbitos laborales que conocemos? Un estudio de derecho, una oficina administrativa, un medio de comunicación, un supermercado. ¿Qué pasa ahí? ¿Dónde hay esos puntos, ¿no?, que hay que aprender a manejar? El problema fundamental del laboratorio yo creo que es la organización. O sea, la organización de personas, de aparatos, de medios, de todo. Y entonces en eso es en lo que yo podía enseñarle, o sea, lo que es la organización del laboratorio, la informática del laboratorio, o sea, hay muchos temas del laboratorio que son comunes en todos los laboratorios y que también es en el de reproducción. Y a ese nivel es donde yo creo que también hemos tratado y hablado. Las relaciones con la gente, la organización, el almacén, o sea, es que hay muchos... El laboratorio parece que solo son aparatos y que lo hace todo y tiene muchas cosas que... Hay que buscar la eficiencia, entiendo, ¿no? Claro. Que todo funcione como una maquinaria de un reloj suizo, que todo funcione perfecto, entiendo, ¿no? Y eso es lo complejo que no te enseñan probablemente en la facultad. Claro. Eso es. Y esa es mi pregunta, ¿no? Después de todo, ¿qué es lo que has aprendido? ¿Qué hace a un profesional como tú convertirse en un líder dentro de un laboratorio? ¿Cuáles serían esos tips que te ha dejado tu mentora? Pues la verdad han sido muchos tips, pero yo me quedaría con dos que como me cambiaron mucho, la verdad. Uno de ellos es la paciencia. O sea, yo carecía, por así decirlo, o tenía muy poca paciencia. Y me hizo ver que la paciencia tengo que enfocarla, pero hacia mí, o sea, no hacia el equipo. En el sentido de que si yo tengo paciencia, yo tendría antes los resultados, no al revés. Y eso era como muy curioso. Y al no tenerla me perjudicaba solo a mí, porque la otra persona sacará el trabajo cuando lo iba a sacar. O sea, me refiero que no va a cambiar nada. Perder mi paciencia no va a cambiar nada. Tensionas incluso. Eso es, que iba peor. Y otra cosa que ha sido retomar mi formación académica. Ya sabe que terminamos la universidad, pues te especializas, a lo mejor mientras trabajas haces alguna especialización más, pero llega un momento que te acomodas, dices, no, sí, ya estoy bien, ya estoy trabajando y todo guay, y es más, te pones excusas y dices, no, es que ya no doy para más, la vida, no, o sea, estoy corriendo por todos los lados, no sé qué tal, y se te olvida esta parte de la formación académica. Y Amelia me hizo ver que es tan importante seguir con la formación académica y que va de la mano de tu progreso profesional. Y de hecho incluso antes de acabar el programa de mentoring, me apunté a un máster nuevo. Y sí tengo tiempo, porque lo estoy sacando de donde no lo hay. Y estoy muy contenta, porque estoy aprendiendo muchísimo y lo estoy aplicando ya en el laboratorio. Así que, bueno. ¿Tú podrías pensar que Aida no es una persona paciente, tal como hable? Ebulle por dentro, me da la sensación, ¿no? Pero qué interesante que el aprendizaje haya sido, uno de los aprendizajes haya sido la paciencia, qué importante saber la gestión, conocer bien la gestión de todos los instrumentos para que sean más eficientes, la gestión de los equipos emocionales e intelectuales de los equipos que dirigimos, pero también aprender a tener paciencia quienes dirigimos a los equipos para poder en parte sacar lo mejor de ellos si me lo permitís, Aida y Amelia y Julio, en un momento en el que necesitamos optimizar desde todos los prismas posibles la gestión de la sanidad, porque nuestro país envejece, ya que estás en la sección embrionaria, porque en nuestro país cada vez nacen menos niños, la importancia de que en el ámbito sanitario también el mentoring sea un viento de cola para optimizar la gestión de unos recursos que son escasos en relación a una población que envejece y que cada vez va a necesitar más la sanidad. Julio. No tengo dudas, sobre todo con ese sobretensionamiento, ¿no?, que todos sabemos que están viviendo, encontrar estos reductos de paz, yo creo que pues hacen que las cosas salgan mejor. No sé qué pienses tú, Amelia. No, yo por eso le decía eso, o sea, no puedes llegar
a un sitio corriendo si tú vas a llegar agotada, o sea, quiero decirte, entonces tienes que tener paciencia para saber estar, para tú hacer, por eso unido a su formación académica, tú tienes en sanidad ahora somos muy, ¿cómo se dice?, peleones entre nosotros, o sea, pues no, tú tienes que, no tienes que pelearte con nadie, sino que simplemente tienes que tener una formación que tú puedas llegar a demostrar que estás ahí, porque te lo has ganado y te lo has merecido. Y en relación a lo de ¿cómo era? Ya no se me olvidó. La formación. No, la formación eso no, eso que es lo que me ha preguntado ella. No, pues por la cuestión de la sanidad y los retos que tenemos, ¿no? De contribuir bueno, pues a través del mentoring al final a mejorar también cómo actuamos en el ámbito sanitario, ¿no? Sí, no, por eso que ninguna duda, vamos, que yo creo que es muy buena idea, porque es verdad que compartir tus experiencias es una cosa que es como muy buena, o sea, y además es que tú las como que revives además esas experiencias, con lo cual es muy bueno cuando las estás contando. Entonces yo creo que eso sí que es, por eso, que sí que debería extenderse, este programa debería extenderse, ¿no? Oye, ¿y tú qué has aprendido como mentora? Porque se supone que aquí es el mentí, pero yo te he escuchado muchas veces decir que tú has sacado mucho también. Claro, por eso te digo, por ejemplo, mira, en informática ella me da 200.000 vueltas, o sea, yo sé utilizar ordenadores, pero no me pidas mucho más, o sea, eso, pues cuando he necesitado siempre he recurrido a ella y me lo ha sacado. En informática. En general, ella es muy receptiva, o sea, es una persona muy receptiva y entonces lo que yo le contaba eso, pero ella también me ha contado a mí, pues eso, cosas, he aprendido un montón, que es lo que os digo de reproducción asistida, que yo, bueno, pues sabía poco. Es una persona con eso, pues se fija unos propósitos y los lleva a cabo, o sea, eso. Yo soy mucho más inconsciente, o sea, mucho más inconstante. Ella no, ella es muy disciplinada. Con lo cual he aprendido muchísimo. Y lo de la paciencia no es que se lo haya enseñado yo a ella, sino que nos lo hemos aplicado juntamente, ¿entiendes? O sea, que es verdad que muchas veces sacan muchas más cosas con tranquilidad y sin tener prisa que queriéndolo hacer todo en nada. Aida, ¿habías escuchado hablar antes del mentoring? ¿Qué sabías del mentoring? Sí, pero era justo lo que comentabas al principio, solo en la parte más empresarial, un poco pues en el caso de grandes proyectos. O sea, yo no me imaginaba que se podía aplicar una cosa tan específica o aprender tanto en tan poco tiempo. O sea, no sé, no tenía mucha información, pero tampoco sabía que se podía aplicar a nuestro campo. Es decir, que una conversación sobre mentoring le puede aportar a alguien que tiene, bueno, pues o una ambición o Sí. necesita una ayuda para poner foco. A Sí. veces, ¿no? Porque en ocasiones de lo que se trata también es de que pongamos el foco en lo que queremos realmente ponerlo, ¿no? Sí, efectivamente. O sea, no hace falta ni grandes proyectos, ni tener que ser jefe, ni nada de eso. O sea, es cualquier ambición o mini proyecto personal. No hace falta ni siquiera que sea profesional. Puede ayudar muchísimo, la verdad. En sanidad, en medicina, yo creo que todos utilizamos a mentores, al revés, o sea, en la práctica diaria. Sin saber que estamos Sin saber haciendo que estamos, mentoring. o sea, todos tenemos un mentor, todos, o sea, me da igual. El primer jefe que tuviste, el primer adjunto que tuviste, o sea, no sé cómo dices, todos tenemos un mentor. Pero no es lo mismo, quiero decir, ese mentor lo adquieres, o sea, o es así, pero no es lo mismo que el que, no sé cómo decirte, yo intente controlar un poco su avance, que de la otra forma, quiero decir, el avance es porque sí, pero no... Sí, aleatorio, o que nos encontremos en nuestra carrera profesional con una persona, algún jefe, alguna jefa que hayamos tenido en un momento dado que nos haya dado las pistas adecuadas para que pongamos el foco. Pero una cosa es que casualmente
nos encontremos con alguien que nos acompaña, otra cosa es que digamos, oye, voy a hacer un programa y en el ámbito de mi profesión, mi oficio, mi carrera profesional, busco el match para saber que eso me va a dar un impulso, ¿no, Julio? Y por eso invito a todo el mundo a que lo practique. Vamos a ver, yo te pongo un ejemplo. Tengo que tomar una decisión importante en mi vida, busco en mi agenda 3 personas que sé que tienen experiencia en eso en concreto, tomo mi teléfono, mi WhatsApp, les mando un mensaje y les digo, dame 20 minutos de tu tiempo, quiero contarte algo y que me des tu opinión, tu punto de vista. Llámalo mentoring, llámalo como lo quieras llamar. Al final, cuando termino esas 3 conversaciones, me encuentro con una serie de ideas que me ayudan a tomar mejores decisiones. Ese sería mi mensaje a los que nos escuchan para que de verdad se metan en esta práctica. ¿Y el vuestro? Pues ese mismo. O sea, que quien tenga ganas de aprender y de aprender, o sea, si es que es aprender de la vida, si quieres, o sea, no es ni siquiera en el terreno, sino de aprender. Que se abra, ¿no? Que busque. Que busque porque es bueno tener una referencia. ¿Y en tu caso, Aida? Pues yo creo que cualquier persona que cree que lo vaya a aprovechar, que se apunte, por favor. O sea, yo espero que haya una segunda edición en la fundación. Estamos en ello. Me alegro. Y... ¿Vas a ser mentora? No sé. ¿Cómo lo sabes? No, es que veo que también lo que he visto que hay mucha responsabilidad. Bueno. O sea, es verdad que son muchas cosas, pero no me cierro, de verdad, porque lo que dijo Amelia se aprende muchísimo también siendo mentor. ¿Y en tu caso vas a repetir, Amelia? ¿Si te invitan? Sí, me invitan. Seguro que sí. Sí, me invitan. Por supuesto que sí. Muchísimas gracias por acercarnos al Medical Mentoring. Es fascinante entender cómo la carrera profesional mejora de la mano de quien tiene el expertise que aporta toda una vida profesional para enseñar a quienes quieren poner el foco y quieren, más allá de la parte intelectual que nos viene dada con los estudios académicos, pues aprender a aterrizar las necesidades, por ejemplo, para dirigir equipos, por ejemplo, para dirigir laboratorios de procesos embrionarios. Muchísimas gracias, Amelia Porres Cubero, médica jubilada de la Fundación Jiménez Díaz, donde su último cargo fue jefe asociado del Servicio de Bioquímica Clínica, y Aida Coury, embrióloga adjunta en la Fundación. Julio, muchísimas gracias. Estamos en buenas manos, ¿verdad? Las mejores, y me parece fascinante que las nuevas generaciones, como nos muestra Amelia Coury, vengan con esas ganas de aprender, de gestionar, porque si estamos en sus manos, ¿qué puede ir mal, verdad? Pues nada, hay que cuidar a quienes nos cuidan. Esa es una de las frases que repetimos. Julio Rodríguez, director de la Red de Mentoring de España. Gracias, hasta la próxima. Gracias.